El aula de la fe, dirigido por Ana Bastidas y conducido por Alfonso Muerza. Muy buenas tardes, queridos oyentes, soy Miguel Etayo y esto es el aula de la fe, aquí en Radio María. Nos encontramos en la preparación para recibir el Espíritu Santo en este mes de mayo dedicado a la Virgen. Antes de presentarles los contenidos que hemos preparado para hoy, nos hacemos eco de las palabras del Papa pronunciadas en el Encuentro Nacional Italiano de Profesores de Religión que tuvo como lema: El corazón habla al corazón, Cor ad cor loquitur, inspirado en el lema de San Juan Henry Newman. El Papa dijo que estas palabras proponen un viaje en el que la verdad es la meta y la relación personal el camino para alcanzarla. Nosotros, a través de la enseñanza, tenemos como misión ayudar a los jóvenes a reconocer una voz que de hecho ya resuena en ellos, no a sofocarla, ni confundirlo con el ruido que les rodea. El hombre no puede vivir sin verdad y significado auténtico, y los jóvenes, aunque a veces puedan parecer apáticos o insensibles detrás de una fachada de aparente indiferencia, a menudo ocultan la inquietud y el sufrimiento de aquellos que sienten demasiado, y con demasiada intensidad, sin poder ponerle nombre a lo que están viviendo. Enseñar significa formar a las personas para que escuchen sus corazones, y por tanto, su libertad interior y su capacidad de pensamiento crítico, según dinámicas en las que la fe y la razón no se ignoran ni se oponen, sino que son compañeros de viaje en la humilde y sincera búsqueda de la verdad. Por ello, la educación requiere paciencia para sembrar sin esperar resultados inmediatos, respetando el ritmo al que crece una persona. Y sobre todo, como enseña Newman, requiere amor. Hoy les presentaremos en la sección de Pedagogía una entrevista de Alfonso Muerza a Carmen Basanta, quien nos hablará de la relación entre el juego y la educación. En la sección de Doctrina nos acompañará don Manuel Guillén, quien nos explicará un tema fundamental para la vida cristiana: la filiación divina. Y en la sección de Experiencia, Ana Bastidas entrevistará a Ana Montserrat, quien nos contará su experiencia en la catequesis penitenciaria. Finalmente presentaremos la vida de Pío X. En este mes de mayo, que usualmente se celebran primeras comuniones, queremos resaltar la imagen de este papa que fue justamente quien permitió las comuniones a edades tempranas. Como siempre, les recordamos que pueden escribirnos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico elaulaDeLaFe@radiomaria.es. Comenzamos. Abrimos, como les decía, nuestro programa de hoy. Vamos a hablar de educación en nuestro bloque de pedagogía y hoy queríamos presentarles una figura clave en el contexto de la educación infantil. Se trata de Friedrich Wilhelm August Froebel. No sé si lo he dicho bien, ahora mis compañeras y nuestra invitada posiblemente me corrijan. Es un pedagogo alemán que dicen las crónicas que revolucionó la educación infantil al crear el concepto y la institución del jardín de la infancia. Froebel, y ahora nos lo contará también nuestra invitada, se enfocó en el desarrollo integral del niño mediante el juego, la exploración y la actividad natural. ¿Por qué hablamos hoy de él? Bueno, muchos de ustedes trabajarán con niños e incluso serán catequistas de niños que ya se encaminan a la primera comunión, incluso más adolescentes que buscan la confirmación, porque ya les digo que sobre todo Froebel estaba interesado en la educación infantil. Pero además este pedagogo estaba también muy interesado en el juego, algo a lo que se puede recurrir, por supuesto, cada vez que tengamos la misión de formar a alguien. Sara Ruiz, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alfonso, ¿qué tal? Hoy recibimos de nuevo en nuestros estudios a la profesora Carmen Basanta. Eso es, sí, pues Carmen Basanta, que ya nos ha visitado otras veces, es profesora de la Facultad de Educación y Psicología, doctora por la misma universidad y decidió precisamente hacer el doctorado cuando finalizó sus estudios de magisterio y pedagogía. Actualmente investiga en este campo y de hecho participa en un grupo de investigación que se llama Voces de Innovación y Creatividad en la Educación y la Sociedad. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a Radio María. Muchísimas gracias. ¿Quién es Froebel? ¿Por qué tenemos que tenerle en cuenta al hablar de educación? Pues gracias por recibirme otra vez. Y hoy vamos a hablar de un pedagogo alemán, coetáneo del anterior pedagogo del que hablamos, de Herbart. Más o menos vivieron los mismos años, porque Froebel vivió entre 1782 y 1852.
y realmente ha pasado a la historia por ser el maestro de la infancia, ¿no? El jardín de niños. Hoy en día creo que ha cambiado bastante la terminología y hay que decir escuela infantil, ya no es guardería, ya no es, ¿no? El kindergarten se incide mucho en eso, efectivamente. Suena mal, pero en verdad era muy interesante, o es muy interesante que al menos que no perdamos la discusión sobre por qué se llamaba así, ¿verdad? Porque junto con Pestalozzi fueron de los primeros en entender que la escuela es una prolongación del hogar. Esto es muy interesante en un mundo, ¿no?, en el que pues, a finales del 18, principios del 19, empezaba a haber cambios a nivel laboral y estructural social, ¿no? Y las familias empezaron a ver que había una necesidad. Ya no podía ser siempre, o de la misma forma quizás, la madre la que se encargase de la educación del niño o de la niña en sus primeros años de vida. De ahí que pues Froebel fuera pionero en esto, ¿no? O sea, ¿qué podemos proponer para esta etapa del ser humano? Ese es el contexto, o sea, el contexto que le tocó vivir, hizo que se interesara precisamente en eso, en la educación de la primera infancia. Yo te diría que sí. No lo afirmaría rotundamente, pero te diría que sí, porque en general... O sea, quiero decir, hay algo que digas sí. por qué le interesa y por qué, si se sabe, que igual no se sabe, por qué se interesa tanto por la educación en la primera infancia y no, por ejemplo, en la etapa adolescente. Yo quizás también diría que está bastante conectado con su propia infancia. Pasa mucho, ¿no? En los investigadores, creadores, artistas, ¿no? Gente que es pionera en algo es porque ha vivido cosas que le han marcado. Su madre falleció cuando era muy pequeñito y yo creo que esto algo ha tenido que ver. También era un gran amante de la naturaleza, la conexión con la naturaleza, el amor por la naturaleza siempre estaba como muy presente en sus escritos y en su forma de entender la educación. Entonces, probablemente en hacer de la infancia un lugar más amable, también pues su investigación, ¿no? su propuesta tiene más sentido. Muy bien. Queríamos preguntarte, para Froebel, ¿qué es el juego? Porque fue el primer pedagogo en destacar el papel del juego en la educación, ¿no? Entonces, para él, ¿qué era el juego? ¿Qué es el juego? Pues a Froebel, como le pasaba un poco a Pestalozzi y quizás también a Herbart, con diferentes conceptos, pero venían del siglo XVIII, en el cual el siglo XVIII es muy interesante, como hablábamos en la primera ocasión que nos reunimos con motivo de hablar de la escuela tradicional y lo denostada que está. El siglo XVIII es muy interesante porque se empieza a hablar de una educación universal. Cuando tú hablas de una educación universal y quieres llegar a todo el mundo, lo que propones son métodos fáciles de transmisión que lleguen a mucha gente. Entonces Froebel, en concreto, pues viene de este mundo, ¿no? O sea, donde la memorización, la repetición de las lecciones parecía el único método, la única forma en la que se podía aprender. Sin embargo, él ve pues, que falta algo, ¿no? Entonces, al afirmar que el juego es una herramienta educativa muy poderosa y que no solo está basada en la diversión, ¿no?, sin sentido, sino que ayuda a desarrollar la imaginación, la creatividad, la capacidad de relación con el otro, pues son dimensiones del ser humano que son importantes desarrollar, ¿no? Y él se fija en que solo se está desarrollando la dimensión intelectual, ¿no? Entonces, básicamente rompe con la idea de que el juego no es solo una diversión, que el juego ayuda al aprendizaje de habilidades que necesita el ser humano y para su vida adulta, y que de forma natural el niño las sabe hacer o le sale de forma muy sencilla. Entonces, es recuperar también un poco la idea de Herbart, ¿no? Partir del interés. ¿Qué le interesa a un niño en sus primeros años de infancia? Jugar. Y muchas veces ese juego que hace es una representación del mundo adulto, ¿no? Años más tarde o décadas más tarde, la psicología evolutiva ha afirmado la importancia del juego simbólico. O sea, uno de los precedentes ya estaba aquí, ¿no? La importancia del juego para desarrollo de la metacognición, de la abstracción de la realidad, etcétera, etcétera. Sí, de hecho, o sea, estaba recordando que los niños normalmente nosotros llamamos kinder, ¿no? También juegan, ¿qué no juegan normalmente? Pues a la cocinita, ¿no? ¿Y qué procedimientos hay que hacer en la cocinita? Primero lavarnos las manos, ¿no? No sé, vamos a poner esto. O sea, es como todo también muy procedimental a través del juego, ¿no? Efectivamente.
Y lo llevas también como de cierta forma a la practicidad. Luego ese mismo niño en su casa quiere cocinar con su padre o su madre, ¿no? Y en el terreno de la catequesis creo que también es un caso para, de alguna forma, trabajar estas cuestiones. De decir, es muy difícil que a un niño que está empezando o que está aprendiendo cuestiones derivadas de la fe darle una lección magistral como la que hacíamos referencia, ¿no? Se supone que tienen que aprender también con el tema de juegos, y que de esa forma pues también crezca ese interés, ¿verdad? Para aprender por el tema. También introdujo este pedagogo que estamos conociendo los materiales didácticos. Primero, si hablamos de materiales didácticos, ¿a qué nos referimos con materiales didácticos? Porque es una palabra que digamos que todos conocemos y que tenemos interiorizada, pero ¿qué es exactamente un material didáctico? E imagino que esto supuso una innovación. Pues materiales didácticos son elementos fungibles, es decir, que se pueden tocar, ¿no? Que tienen un propósito educativo, aunque el aspecto pueda parecer de juego, ¿verdad? Vale. Un dado grande de madera, por ejemplo, que es uno de los elementos que él inventó, pues de primeras, ¿no? Nos puede parecer pues un elemento de juego, ¿no? Porque lo tiras, lo lanzas, sale un número u otro. Pero detrás, ¿qué tipo de contenido se puede pretender que adquiera el niño? Pues a contar, ¿no? A sumar, a restar si ya añades otro dado. Las perspectivas, la forma geométrica. Entonces, como un único elemento te puede permitir transmitir muchos contenidos. Con respecto a los materiales didácticos, ¿no? que él crea, que no es el único pedagogo conocido por la creación de materiales, María Montessori también habla de esto, ¿no? Y crea su propio material. Pero quizás también por el contexto que nos reúne aquí, es interesante ver cómo para Froebel la figura geométrica esencial a partir de la que se forman las demás es la esfera. Y para él tiene una conexión bastante importante con lo divino, en concreto con Dios, ¿no? Como la esfera conecta con esa parte espiritual, y a partir de la esfera él crea o genera muchos materiales, ¿no? También porque entiende que en el niño hay una dimensión espiritual que hay que transmitir, que hay que acompañar, que hay que formar. Vale. ¿Qué más podemos destacar de este pedagogo? Porque quizá está tan bien que no lo hemos mencionado, el tema de la formación cognitiva, ¿no? E incluso afectiva que nos proporciona el uso de las canciones. Todo en esa sintonía tan infantil, pero también las canciones para él eran como muy útiles en este sentido. Sí, pues yo creo que generalmente pensamos en las canciones como un mero entretenimiento, ¿no? O, no sé, pues si tenemos experiencia de hijos o de trabajar en colegios, ¿no? Pasamos por infantil y podemos pensar, ¡ay, qué monos!, ¿no? ¡Ay, cantando, qué cookies y tal!, ¿no? Ya, vale, sí, muy monos, muy cookies, y el entretenimiento es evidente, pero, claro, tras una canción hay el aprendizaje de palabras, de ritmos. El aprendizaje del ritmo es algo muy interesante, no solo en la música en sí, sino aprender que las cosas tienen una cadencia, que la vida tiene momentos, las conversaciones tienen tiempos, las estaciones tienen fases, ¿no? El ritmo. Y eso es algo que con la música aprende uno. No te adelantes, ajústate al tiempo de los demás. Claro, ¿quiénes son los demás? ¿Por qué me tengo que ajustar al tiempo de los otros si no canto yo a mi bola? Claro, es que detrás hay todo un aprendizaje social súper interesante. ¿Qué más? Los números, los conceptos, ¿no? Pues en vez de repetir 1, 2, 3, 4, oye, pues el 1 lo asocio a algo, ¿no? Las asociaciones de las que hemos venido ya hablando en algunos de los programas, ¿verdad? La necesidad de asociar, porque uno es capaz de aprender mejor si asocia, ¿no? Asocio Apple a Estados Unidos y Estados Unidos me lleva a no sé dónde, y tengo una red de conexiones muy amplia que me permiten relacionarme mejor y aprender mejor, ¿verdad? Y desde luego también en el aspecto emocional nos ayudan a expresar sentimientos y quizás en esa primera infancia, ¿no? A compartir pues experiencias, a compartir esos primeros aprendizajes que igual el niño no sabe verbalizar de otra forma que no sea cantando, pues una forma muy bonita, ¿no? También luego llegar a casa, lo conectas, ¿no? Conectas con tus padres, o sea, el niño conecta con sus padres
a través de las canciones que ha aprendido, ¿no? El padre se entera de lo que pasó en clase porque el niño canta la canción. Oye, ¿qué nos cuenta la canción, no? ¿Qué nos cuenta el niño cuando nos cuenta sobre la canción? Bueno, pues sí, es muy interesante, ¿no? Esta educación de la mente y el corazón al mismo tiempo. ¿Qué propone Froebel? Vale, Carmen, otra cosa que te queríamos preguntar era acerca sobre la importancia para Froebel de las habilidades manuales. ¿Qué decía él acerca de ello? Claro, es que la habilidad manual va muy en relación al tema que hablábamos de los materiales, ¿no? Materiales didácticos, manipulativos. ¿Por qué manipulativos? Porque muchas veces no, también para aprender a pensar necesitamos tocar, ¿no? Para pensar sobre una manzana hemos tenido que ver una manzana, generalmente, ¿no? Y ahí pues sumémosle niveles de abstracción del conocimiento, ¿no? O sea, al menos facilita que pensemos sobre las cosas en esos primeros años, ¿no? De infancia, si dejamos que el niño las toque. No es lo mismo hablarles de una vaca y enseñarles a, ¿no? A mugir a la... se dice mugir, ¿no? Sí, la vaca. Esto lo corto luego. Bueno, pues directamente contarlo en el aula, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no? Igual nos ha pasado, en mi casa pasó una vez un hermano mío que fuimos a la compra y dijo, oye, ¿la leche sale de la nevera? Claro, pues si le llevas a la granja, ¿no? Si le enseñas una fruta, si le enseñas la verdura, si le enseñas a cocinar, ¿no? Ahí de la habilidad manual para pensar sobre esas cosas, ¿no? Hacer también que el aprendizaje sea activo, participativo, ¿verdad? Y a la hora de las catequesis pienso, por ejemplo, que no es lo mismo hablar del catecismo abstracto que traer el catecismo a clase. Trae la Biblia, busca este versículo, representa esta escena del Evangelio, ¿no? Hagamos del aprendizaje algo sobre lo que podamos leer, memorizar, pero también representar en nuestras vidas, porque también el manipular, el representar, el actuar va haciendo memoria en quienes somos, ¿no? Que hemos hablado ya de esto y quizás luego pues sea más fácil reflejar eso fuera de las aulas. Consejos más que interesantes, juego, canciones, habilidades manuales, muchas cuestiones que podemos aprovechar y por supuesto introducir en nuestras catequesis o en nuestras formaciones. Pues Carmen Basanta, una vez más ha sido un placer compartir este rato contigo en el Aula de la Fe. Gracias por haberte pasado por los micrófonos de Radio María. Encantada. Una pausa musical y enseguida estamos de nuevo con ustedes. Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Dios te hizo tan bien. Todo detalle cuidó. Y es que cada milímetro en tu cuerpo fue calculado por Dios.
que sonreír e hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo mi Dios que todo estaba bien, todo estaba bien. todo estaba muy bien. Y dijo mi Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Seguimos aquí en el aula de la fe y en la sección de doctrina esta vez nos acompaña don Manuel Guillén. ¿Quién es don Manuel Guillén? Don Manuel Guillén Pascual nació en 1975 en Jaén, estudió farmacia en la Universidad de Granada, posteriormente se dedicó a trabajar en un colegio, es doctor en teología moral y fue ordenado sacerdote en 2012. Actualmente se dedica a labores de formación con jóvenes. Don Manuel, bienvenido a la Radio de la Virgen. Muchísimas gracias y buenos días. Para empezar, sabemos que para un cristiano ser hijo de Dios es una de las verdades más fundamentales que hay. Sin embargo, hablar de filiación divina a veces parece que se nos queda vacío, no estamos acostumbrados a entrar en el significado más profundo. ¿Qué es exactamente la filiación divina y qué importancia tiene para la vida de nosotros, en los cristianos? Pues efectivamente la filiación divina yo lo definiría como el corazón de la vida cristiana. Es esencial, es nuclear. Es el regalo por el cual Dios nos crea. Y, bueno, perdón, me he equivocado. No solamente nos crea, sino que nos adopta. O sea, Vale. que Dios nuestro Señor es tan bueno que no le basta con decir, bueno, ahí os dejo un mundo y ahí vais vosotros, sino quiero que ese mundo en el que vais a vivir, pues que deis vida, ¿no? Pero una vida en mi filiación, o sea, que soy vuestro padre, soy vuestro padre. Y pienso que ese regalo es fundamental y lo recibimos en el bautismo. De hecho, San Juan en el Evangelio, pues nos recuerda unas palabras bueno, que son esenciales para entender, en el fondo, de dónde viene esa filiación divina, ¿no? Cuando dice el Señor, ¿no? Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo de varón, sino de Dios. Y aquí Juan, pues nos está hablando de un nuevo nacimiento. Y que la iglesia entiende, pues, por el bautismo. Y no es una metáfora esto de ser hijo de Dios, no es una frase bonita. Es una realidad que transforma toda nuestra vida. Es lo que se basa todo, ¿no? Dios no quiere súbditos, no quiere empleados, no quiere hijos. Y eso es fundamental. De hecho, el catecismo de la Iglesia pues lo enseña a lo largo de muchos puntos, ¿no? Pero lo expresa, pienso, con una enorme belleza, ¿no? Cuando dice que el bautismo nos hace partícipes de la naturaleza divina. Es decir, que Dios no solamente perdona o nos salva desde fuera, sino que entra en nuestra vida y nos comunica su propia vida. Y claro, me has preguntado antes que por qué es tan importante Eso la es, sí, sí, filiación sí. divina, ¿no? Pienso porque es que define quién soy. O sea, soy hijo de Dios. Me parece que es esencial. Y a partir de eso se entiende todo, o sea, toda la vida cristiana. Antes, pues que pecadores, pues antes que frágiles, que es una realidad, Sí, antes que sí, sí, necesitados, sí. que lo somos, pues somos hijos amados de Dios. Y eso es bueno, pues repetirse tantas veces, ¿no? Soy hijo de Dios. Jesús mismo vive desde esa conciencia, ¿no?
pues un padre que le ama. Y esa certeza pienso que sostiene toda nuestra vida cristiana. Y para un cristiano, pues saber si hijo de Dios, pues cambia todo. O sea, cambia, por ejemplo, la relación con Dios. Dios no es un ser lejano, no es un juez, es un creador que está ahí, que nos deja, sino es padre. Sí. Y también transforman. La vida de un cristiano, el hecho de ser hijo de Dios, pues nuestro modo de tratar a Dios, nuestra oración, ¿no? No hablamos con alguien, no sé, alguien externo a nuestra vida, hablamos con un padre. Pues, y claro, lo importante, bueno, pienso, ¿no? También que hay pero quizá salga a lo largo de la entrevista, pero, Sí. o sea, y se entiende por padre hoy, o sea, hay una carencia de paternidad. Bueno, el otro día hablando con un sacerdote que trabaja en la universidad, me decía que le llama mucho la atención la gente joven que llega ahora, pues que le llama la atención como diría yo, como un signo característico del universitario que aparece ahora, es la carencia de padre. Y yo decía, bueno, ¿y eso qué significa? Dice, pues mira, muchos vienen de familias desestructuradas y que en el fondo no han sabido lo que es un padre. Y dice, y muchos otros que viven de una familia, pues con un padre, un papá y una mamá, a veces el padre no ejerce de padre. Y bueno, pero eso sería entrar en otro tema que tampoco nos queremos meter aquí, pero porque, bueno, porque la madre es protectora y el padre pues es el que empuja, el que impulsa, el que lanza. Y que a veces los propios chicos, pues la figura paterna, pues no la tienen en casa, aunque el padre sea muy bueno. Pero bueno, nos transforma, ¿no? Y también el de saberse hijo de Dios, pues da sentido a todo, da sentido pues al dolor, a una enfermedad, da sentido pues a un éxito, también da sentido a un fracaso, da sentido a la cruz, porque uno ya no se siente solo. Y quizá por último pensando, ¿por qué es tan importante la filiación divina? Porque bueno, que nuestra relación con los demás cambia, porque de alguna manera se funda una fraternidad cristiana. Somos hijos en el Hijo y Dios es nuestro Padre y los demás ya no son rivales, son hermanos nuestros, ¿no? Y cuando un cristiano descubre esto, pues cambia todo, ¿no? Cambia la forma de rezar, cambia la forma de vivir, Sí. cambia, pues, no sé, no intenta ganarse el amor de Dios, sino que vive desde Él, ¿no? ¿Qué significa exactamente eso que acabas de decir de que somos hijos en el Hijo? Pues esta expresión puede sonar un poquito complicada, pero pienso que es una realidad muy luminosa, ¿no? Jesucristo es el Hijo eterno del Padre por naturaleza. Bueno, esto también lo estudiamos, los profesores de religión también lo enseñan Sí. y se reza en el credo. Y no llega a ser, no es que llegue a ser hijo, sino que la segunda persona de la Santísima Trinidad lo es desde siempre, es el Hijo. Y nosotros, en cambio, no somos hijos por naturaleza, sino que somos incorporados a Cristo. San Pablo lo explica con esa imagen de la adopción, ¿no? Cuando dice en esa carta a los romanos, dice, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace clamar Abba, Padre. O sea que, bueno, nosotros en el bautismo recibimos la filiación divina, pero la hemos merecido precisamente en la cruz. O sea, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz nos hace hijos en el Hijo. El catecismo también lo desarrolla, ¿no? Pues a lo largo pues de distintos puntos, ¿no? Diciendo, por ejemplo, que por el bautismo somos injertados en Cristo. Pone esa imagen, ¿no? De como los sarmientos en la vida. Es decir, de alguna manera que Cristo comparte con nosotros su relación con el Padre, que me parece que es muy significativo, ¿no? También que el Padre nos mira con el mismo amor con que mira a su Hijo. Y el Espíritu Santo también nos hace participar interiormente de esa relación filial. O sea, es un juego de las tres personas de la Santísima Trinidad. Por eso podemos decir que somos hijos en el Hijo, ¿no? Pienso, hay una imagen pedagógica que nos puede ayudar. Es como entrar, pienso, en una familia por adopción. Pues no cambia la sangre, pero sí cambia la pertenencia, sí cambia el apellido, sí cambia de alguna manera pues el amor recibido. Y pienso que esto es profundamente consolador. Dios no nos ama porque seamos dignos, sino que nos hace dignos precisamente porque nos ama, ¿no? Él nos amó primero, eso que dice también San Pablo, ¿no? Y cuando el Padre me mira, pues de alguna manera pues ve a su Hijo y nos ve a nosotros en Él.
No sé si con esta respuesta aclaro una duda que, bueno, que esto habría que profundizar mucho más y No, bastante. O sea, son varias cosas que hemos tocado ahora. En cualquier caso, o sea, siendo una de las verdades más fundamentales de nuestra fe, que somos hijos de Dios, incluso esto último que acabamos de explicar, hijos en el Hijo, ¿por qué a veces cuesta tanto encontrar una buena explicación en el seno de la Iglesia? O más bien, ¿qué dificultades tenemos ahora a la hora de explicar este tema? bueno, yo pienso sinceramente que últimamente pues está más presente esta realidad. Pero también creo que hay varias razones por las que no se enseña explícitamente este tema. Y pienso que no es mala intención. Primero de todo, es que, es que se da por supuesto. Te bautizan, bueno, eres hijo de Dios, y se habla mucho de Dios como padre, pero no siempre se explicita, ¿no? Lo que significa existencialmente para un cristiano. En segundo lugar, porque durante mucho tiempo la catequesis ha insistido, y con razón, pues, en contenidos doctrinales, en aspectos morales, pero no siempre en la experiencia espiritual que lo unifica. Mm, Y después, claro, la filiación divina no es solo una verdad para entender, sino una identidad para vivir. sí. Pensaba, me venía a la cabeza pues un santo al que yo le tengo mucho cariño, San José María. Ujú, Claro, él, pues, claro que sabía que era hijo de Dios. Y a lo largo de su vida, pues lo había estudiado, lo había aprendido, pero él tiene una experiencia personal de saber si hijo de Dios, pues después de muchos años de vida tratando al Señor y que es cuando él realmente se da cuenta, siente que es hijo de Dios. ujú. Él cuenta, ¿no? Como después de haber estado un tiempo rezando delante del Santísimo en una capilla en Madrid, pues al salir se monta en un tranvía, había comprado un periódico y se puso a leer el periódico en el tranvía. Y en un momento determinado, nótalo, con una fuerza brutal, siente que es hijo de Dios. Y de repente él cuenta, ¿no? Que empieza a decir papá, papaito, apa, y se pone a rezar y dice que se pasó 1 hora y media pasando por Madrid como si estuviese borracho, pues con ese sentimiento profundo de soy hijo de Dios. Y eso es lo que realmente nos cambia, ¿no? Y pensaba también en tercer lugar, tercer motivo por el cual pienso que a veces, pues, pues no sé, no se enseña explícitamente, ¿no? Pienso porque existe o exige un cambio de mentalidad. Pasar de una fe basada en el cumplir a una fe basada en el pertenecer. Sí. Y que eso requiere tiempo, requiere formación y lógicamente requiere pues vida de piedad. O sea, pasarse tiempo rezando, conocer a nuestro Señor Jesucristo. Precisamente la respuesta de todo esto está en el Evangelio. Uno leyendo el Evangelio pues dices, oye, me di cuenta pues que Dios es mi Padre, ¿no? Y, y sin embargo, cuando se descubre la filiación divina, pues se produce una verdadera conversión interior. Me acordaba también, quizá un ejemplo muy tonto que es muy conocido, ¿no? Cuando un sacerdote, entonces era sacerdote filipino, que llegó a ser cardenal de la iglesia, era el cardenal Sin, Ujú. cardenal pecado, pero era Vale, sí, sí, sí. este hombre cuenta en un viaje en avión que hizo desde Filipinas a Roma, iba en el avión y empezó a haber bastantes turbulencias. Y en un momento determinado contaba que las propias azafatas se asustaron de los sub y bajas que estaba sufriendo el avión. Y el piloto les dijo, pónganse el cinturón, vamos a pasar por una zona de muchas turbulencias. Y de hecho decía que se producían caídas en el vacío de varios cientos de metros. Había momentos de Sí. turbulencias muy fuertes. Y él estaba sentado al lado de un chico pequeño que estaba jugando entonces con las consolas antiguas, esas Sí. de, yo ya no me acuerdo, una Nintendo de estas pequeñitas, de los juegos de, el caso es que mientras todo el mundo estaba asustado en el avión, había gritos, las propias azafatas pues estaban sentadas y con cara de miedo, que habitualmente una azafata por una turbulencia nos asusta. Pues él tenía al lado un chico que estaba jugando y le daba igual. Ujú. Y él, este sacerdote, le preguntó al niño, oye, perdona, ¿tú no tienes miedo? Y el niño le dijo, yo no. Y dice, ¿por qué no tienes miedo? Dice, es que el piloto es mi padre. Bueno, pues en el fondo él contaba, ¿no? Que ese ejemplo, esa experiencia de la paternidad humana trasladada a la paternidad divina, dice, bueno, pues, ¿por qué voy a tener miedo si soy hijo de Dios? ¿Por qué, también decía San José María, ¿no? ¿Por qué voy a estar triste si soy hijo de Dios? Si todo lo que nos pasa en esta vida, pues lo permite Dios, que es nuestro Padre, ¿no? Por eso, cuando uno realmente redescubre o descubre esta realidad, se produce una verdadera conversión interior y cambia todo.
muchas personas pues viven a raíz de esto, pues con una fe pues llena de paz, con mucha más libertad, con mucha más alegría, pues comprenden que Dios no las ama porque sean buenas, sino porque son hijos, porque somos hijos. Y también es muy fuerte, o sea, el propio pecado, por muchos pecados que ¿Ya? cometamos, no nos quita esa realidad de ser hijos de Dios. También leyendo, pues, ahora en Cuaresma, ese pasaje, ¿no? Del hijo pródigo que vuelve a casa, ¿no? Y que ese abrazo del Padre, pues él se da cuenta, ¿no? El amor que que el Padre le tiene, el amor que Dios nos tiene, y que por muchas burradas que hagamos, Dios nos seguirá cuidando, tratando y esperando como un padre. Bien, pues con esta reflexión yo creo que nos despedimos momentáneamente. Sí, escuchamos una canción para reflexionar ahora y le agradecemos a don Manuel por habernos pues aclarado este tema Sí, y sobre todo la importancia de este, ¿no? De la filiación. Gracias a vosotros. gracias. Abrimos nuestro último bloque del programa para hablar con los protagonistas de la enseñanza religiosa. Hoy tenemos una invitada muy especial. Nos visita Ana Montserrat, quien nos contará su experiencia dando clases en la pastoral penitenciaria. Ana Montserrat nació en Zaragoza. Es la 13ª de 16 hermanos. Es hermana teresiana, cuyo carisma es la enseñanza. Además, es licenciada en Ciencias Religiosas, ha realizado la carrera en Magisterio y es educadora social. Lleva 32 años entrando en las prisiones para dar catequesis y realizar otras actividades. Ha realizado estas actividades en distintas partes de España, como Valencia, Castellón, Zaragoza y Navarra. Hola Ana, bienvenida a la Radio de la Virgen. Hola, buenos días. Con tantos años entrando en los centros de reclusión, ¿qué cambios has visto que han ocurrido en estos años? Hombre, para mí el primer cambio he sido yo misma, que yo creo que
el estar en prisión con personas privadas de libertad te ayuda a darte cuenta del privilegio que tienes al entrar con personas que necesitan una palabra de aliento, una palabra de esperanza y sobre todo el transmitirles al Jesús que llevan dentro. Podemos profundizar en esto que nos dices. Personalmente, ¿tú cómo has visto que has ido cambiando a lo largo de este acompañamiento? Yo creo que más que cambiar es que a la cárcel no vas para cambiar. Yo creo que te va cambiando la misma situación en la que viven tantas personas que por razones las que sean están privadas de libertad y necesitan de alguna manera que nosotros les llevemos algo. Y para mí el cambio ha sido que Jesús cambia nuestras vidas. Y notas también que hay personas que, pese a estar en reclusión, en una libertad, digamos así, física, pues experimentan una libertad interior, espiritual. ¿Eso cómo lo has vivido? Hombre, yo en prisión lo que he vivido es verdaderas conversiones, personas que han descubierto a Dios con la actitud de las personas que hemos ido a estar con ellas, a vivir con ellas el tiempo que estamos allí y después, pues bueno, son personas que después una vez que han salido también te vienen a ver y te dicen, jo, ¿cómo me cambia a mí esto? Están hoy pues comprometidas dentro de la iglesia y haciendo lo que como personas tienen que hacer. Y por otro lado, a ver, en prisión yo veo cambios en la gente. Yo veo personas que enseguida vienen a saludarte, te abrazan y dicen gracias por venir, ¿no? Con esa palabra ya lo dicen todo. ¿Y cómo empezaste? ¿Tuviste algún llamado especial o No, cómo entraste en este No, mi mundo? vocación no era totalmente de prisión, lo único que en su día, en Valencia, faltaban voluntarios y nos pidieron a religiosas, yo era muy jovencica, y nos pidieron el ver la posibilidad de poder entrar en prisión para colaborar como voluntarias. Y ahí estuve yo, al principio estuve dando clase, después estuve en módulos de enfermería, donde sí que les llevaba la palabra de Dios y la verdad es que eso sí que me fue llenando. Entonces, allá donde he estado, si me han ofrecido el poder estar en pastoral penitenciaria, lo he hecho. Porque no es que yo me busque la vida con ellos, sino que de alguna manera es otro modo de evangelizar. Otro modo. Sí, ¿qué diferencias ves respecto a otras? Hombre, no es lo mismo evangelizar en una parroquia que evangelizar en la cárcel. A la cárcel va el que quiere, ¿no? La parroquia, pues normalmente cuando son catequesis sacramentales, pues el niño o la persona va porque quiere recibir un sacramento. Y en la cárcel los hay que han descubierto a Dios y quieren continuar su vida de fe y su iniciación cristiana a partir de ese momento, ¿no? Entonces eso es muy bonito. Sí, desde luego. ¿Y tienes en estos años acumulado alguna experiencia que nos puedas compartir, que nos puedas contar, que a ti te haya pues impresionado, también que te sirva siempre para renovar tu propia fe? Experiencias ha habido muy bonitas, experiencias ha habido preciosas. Pues yo me acuerdo de una mujer en Valencia que siempre tenía la Biblia abierta en el pasaje de la Samaritana, ¿no? Y dijo, ¿por qué lo tienes aquí? Porque a mí Jesús me da de beber cada día, ¿no? Entonces, como que la cárcel le había ayudado a vivir la fe, sacando agua del pozo y profundizando en ese sentido cristiano de la vida, ¿no? Y cómo Jesús cada día le pedía agua para beber, ¿no? Hay varias cosas, ¿no? Aquí en Pamplona una persona que recibió el sacramento del bautismo y después de la comunión, también, pues cómo lloraba el momento en el que se le bautizó, ¿no? Como diciendo, soy persona nueva. Hace poco tuvimos otro bautismo de una persona también privada de libertad, pero fue en una parroquia, ya tuvo los permisos para salir y también a mí me encantó pues toda la expresión de él hacia el agradecimiento por haberle transmitido la fe cristiana, ¿no? Sí, y para animar a personas que nunca han entrado en la cárcel o que se pregunten, ¿qué les dirías acerca de esta pastoral?
pues que a mí la cárcel me evangeliza. O sea, yo como cristiana y como religiosa creo que en la cárcel aprendemos más de lo que podemos enseñar. Entonces, no damos clase. Lo que hacemos es transmitir y nos transmiten. Y desde luego a mí me transmiten mucha paz. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Claro, cumpliendo una bienaventuranza. Sí, sí, muy importante. Y también has visto cambios en el modo como ha cambiado la organización, la administración, y que a ti te han dado más facilidades para entrar en la cárcel. Sí, ha habido cambios. Lo que pasa que yo, tanto en Castellón como en Zaragoza, como en Valencia y aquí, sabes que tienes unos límites, ¿no? Y que esos límites los tienes que cumplir. Entonces, cuando yo entro, no pienso en que me van a prohibir tal cosa, en que lo que tengo es que ser muy prudente con lo que digo y con lo que hago, y desde ahí tratar de estar allí como una más. Entonces, yo creo que cambios no lo sé. Yo, desde luego, siempre me he sentido muy libre, no porque haya hecho lo que tenía que hacer, pero vamos, haría más cosas, ¿no? Pero bueno, si te dicen que hay unos límites, lo normal es cumplirlos, ¿no? Entonces, pues a veces te quieren dar teléfonos para llamar, te quieren decir que llames a su familia. Eso, por ejemplo, en Valencia no había ningún problema. Estoy hablando del año 96, 97, ¿no? Hoy tú no puedes llamar así como así a las familias. ¿Por qué? Pues porque ¿quién te dice que no tiene una orden de alejamiento? Entonces hay que ser muy prudente. Porque claro, aunque no preguntemos nunca el delito que se ha cometido, puede haber algo que la administración no te dice y que de alguna manera tienes que cumplir, ¿no? Sí, entonces ahí vemos también cómo pues tú no solo das tus clases, sino que inicias un acompañamiento, o sea, más integral. Sí. Y eso también, o sea, supongo que te ayuda a conocer mucho mejor a la persona, o sea, entrar sobre todo con una relación, ¿no? Efectivamente, es una relación, un acompañamiento, y en algunos momentos también siento un poco de reparo, ¿eh? Porque cuando te encuentras un preso que tiene toda una cara quemada o que tiene la cara toda destruida por lo que sea o deformada, lo tienes que besar como besaba a Jesús, aunque te cueste, ¿eh? Entonces, pues eso a mí me ayuda, eso es acompañar también. No se trata de decir Dios te ama y se te acercan, te dan un beso y no le das el beso como se lo daría a Jesús. Claro, ni también decirles yo te vengo aquí a enseñar, ¿no? O sea, también en ese sentido, pues ir a la par, ¿no? O sea, también. Ellos te acompañan y tú acompañas. Muy bien, pues la verdad es que nos impresiona mucho esto. Es una catequesis poco común, pero o sea, cumples muchísimas obras de misericordia a la vez. Una catequesis que transforma, yo creo que transforma también a la persona, porque la persona no va obligada, ¿eh? La persona va porque quiere conocer a Jesús, ¿eh? Y eso es muy importante. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo por esta entrevista. Nos quedamos con esto, o sea, con el valor transformador de la catequesis, no solo para el catequista, sino para, bueno, el propio catecúmeno. Esperamos tenerte de nuevo en la Radio de la Virgen y muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti también. Queremos darles las gracias por escuchar Radio María y por sostener proyectos como este a través de sus donativos. Para aquellos que deseen ayudar y aún no saben cómo hacerlo, en un minuto les explicamos cómo pueden ayudarnos. Alzad la mirada, dijo Jesús a sus apóstoles, y contemplad los campos que están ya dorados para la siega, tras la siembra que el propio Señor hizo de su vida como grano de trigo caído en tierra y resucitado para dar mucho fruto. A alzar la mirada nos invita también el Papa, cuya visita a España quiere sumarse a la de tantos evangelizadores y mártires que durante 20 siglos han sembrado las semillas del Evangelio en esta tierra especialmente marcada por el amor a la Eucaristía, a la Virgen y al sucesor de Pedro. Radio María, que lleva 27 años sembrando esas semillas en España, pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en su tradicional campaña de mayo, para seguir extendiendo la palabra que quiere elevar nuestra mirada al cielo y hacernos uno en los corazones de Jesús y María. Ayúdanos con tu oración, testimonio apostólico y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestro sitio web
radiomaria.es. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Estamos a punto de terminar nuestro programa de El Aula de la Fe y como siempre lo hacemos contemplando la vida de un santo, en este caso la vida de San Pío X. Cuéntanos, Cristina, ¿quién fue San Pío X? Hoy hablaremos de Giuseppe Sarto, después Pío X. Nació en un poblado cerca de Venecia en 1835, en el seno de una familia humilde, siendo el segundo de 10 hijos. Todavía siendo niño, perdió a su padre, por lo que pensó dejar de estudiar para ayudar a su madre en los gastos de manutención de la familia. Sin embargo, ésta se lo impidió y pudo continuar sus estudios en el seminario gracias a una beca que le consiguió un sacerdote amigo de la familia. Tras su ordenación sacerdotal en 1858, San Pío X, entonces Giuseppe Sarto, inició su ministerio como vicario parroquial en Tómbolo. Luego fue párroco de Salzano y más tarde canónigo en Treviso, desempeñando en cada uno de estos cargos importantes tareas pastorales durante varios años. En 1884 fue consagrado obispo de Mantua, donde trabajó en la reforma pastoral de la diócesis. En 1893 fue nombrado cardenal patriarca de Venecia, antes de ser elegido papa en 1903. Según la tradición biográfica, solía bromear, diciendo que después de estas etapas de 9 años cada una, solo le faltaba 9 años de papa. En 1903, al morir León XIII, fue convocado a Roma para elegir al nuevo pontífice. En Roma no era candidato para algunos por no hablar francés, y él mismo se consideraba indigno de tal nombramiento. Fue el primer papa de la historia contemporánea que provenía de la clase campesina, y su formación fue exclusivamente pastoral. No tuvo ningún compromiso en la curia ni en la actividad diplomática de la Santa Sede. Fue el primer papa tras la desaparición de los estados pontificios. Una vez que fue elegido papa, decretó que ningún gobernante podía vetar a cardenal alguno para sumo pontífice. Pío X escribió que todos debían comulgar más a menudo, incluso a diario si era posible. En aquella época los católicos estaban acostumbrados a comulgar solo una vez al año. Muy pocos recibían la Sagrada Comunión semanalmente, y normalmente solo los sacerdotes la recibían a diario. San Pío X quiso corregir esta práctica de abstención. Por tanto, decretó la autorización para que los niños pudieran recibir la comunión desde el momento en que entendía quién está en la Santa Hostia consagrada. Este decreto le valió ser llamado el Papa de la Eucaristía. Esta reforma se mantiene aún en nuestros días. Muy conocido el catecismo que lleva su nombre, adoptado en Italia con la estructura de preguntas y respuestas. Fue pensado precisamente para las personas sencillas, en una sociedad en la que la cultura no había permeado aún a todos los estratos sociales. La preocupación de Pío X era precisamente la de difundir la catequesis entre los cristianos de la mejor manera posible. En el corazón de su vida y en su magisterio tenía muy presente la preocupación pastoral en una sociedad en la que advertía cada vez más la crisis de la fe. Murió el 21 de agosto de 1914, después de 11 años de pontificado. Murió de pena al ver que comenzaba la Primera Guerra Mundial. Nacido pobre, vivió pobre y seguro de morir paupérrimo, es una de las frases que dejó en su testamento. Benedicto XVI nos dice: San Pío X nos enseña a todos que en la raíz de nuestra acción apostólica en diversos campos en los que trabajamos debe estar siempre la estrecha unión personal con Cristo, que hay que cultivar y desarrollar día tras día. Esta es la esencia de toda enseñanza, de su compromiso pastoral.
Solo si estamos enamorados del Señor podremos llevar a las personas a Dios y abrirlas a su amor misericordioso, y de este modo abrir el mundo a la misericordia de Dios. Bien, pues con la vida de este santo nos despedimos en el programa de hoy. No olviden que pueden volvernos a escuchar en nuestra página web radiomaria.es, escribirnos a nuestro correo electrónico elaula-de-la-fe@radiomaria.es. El Aula de la Fe, dirigido por Ana Bastidas y conducido por Alfonso Muerza